El término campo de concentración se refiere a un campo en el cual se detiene o se confina a la gente, usualmente bajo condiciones duras y sin respeto a las normas legales sobre el arresto o encarcelación. El campo de Dachau fue construido sobre una fábrica de pólvora en desuso y fue terminado en 1933. Dachau fue el primer campo de concentración nazi y sirvió como modelo y prototipo para los que le siguieron. En total, más de 200.000 prisioneros de 30 países fueron recluidos en Dachau, el cual a partir de 1941 también fue usado con propósitos de exterminio. Las estadísticas hablan de 30.000 personas que fueron asesinadas en el campo, además de otros miles que murieron víctimas de las pésimas condiciones de vida. El trabajo inhumano en el frío y en el calor, insuficientes raciones de comida, golpes y humillaciones buscaban destruir al hombre. Cuando la persona ya no era capaz de trabajar, era conducida a las cámaras de gas, aunque irónicamente en la reja de la entrada se leía Arbeit macht frei, el trabajo hace libres. Y estos son los recuerdos del antiguo preso Jus Jakobowicz, el primer día de su ingreso al campo de concentración, el 11 de noviembre de 1940. Con exactitud militar nos pusimos en marcha. Salimos por la calle de los bloques hacia la calle principal del campo. Hicimos una curva pronunciada y fuimos directamente al patio de revista. A una orden se paraban y se repartían por lugares diferentes. Cada uno parecía conocer su sitio. A la palabra atención, todos se ponían derechos y se ponían firmes. A la orden de firmes, chocaban los tacones, ponían las manos en las costuras del pantalón y miraban fijamente al frente. Detrás de nosotros, a la derecha, una voz gritona sonaba por todo el patio de revista. No era la voz de una persona, era la voz de un animal furioso. Es Remele, el jefe de guardia. Es de Suabia. Revisemos ahora el hábitat de los desafortunados. Estas eran las viviendas, los cuartos en las barracas de madera muy estrechos y además en condiciones infrahumanas. Originalmente los nazis habían diseñado para menor número de prisioneros aquí en las barracas, pero fue tanta la cantidad de personas que llegaron aquí que tuvieron que dormir prácticamente cabeza con pie y unos al lado del otro amontonados. Además, por supuesto, unas medidas de higiene mínimas que provocaron ciertas epidemias y por allí vinieron también las cámaras de desinfección. El campo de Dachau era el único campo de concentración creado en 1933 y permaneció en operación hasta 1945. Sirvió como modelo para el sistema de los campos de concentración nazis que reemplazó a los primeros campos. La rutina cotidiana de Dachau, los métodos de castigo y las funciones de los guardias de las SS se convirtieron en la norma, con algunas variaciones para todos los otros campos de concentración alemanes. Y este es quizás el lugar más impactante del campo de concentración y más terrorífico de toda la humanidad, la llamada Barraca X. Fue diseñada como fábrica de la muerte y aquí los presos pues eran enviados para su cremación. Los presos entraban por aquí y despojaban totalmente de sus ropas. Esas ropas eran desinfectadas en esta cámara de desinfección, donde también pasaban las personas. Y después de aquí, de despojarse, quedar totalmente desnudos, eran inmediatamente enviados al cuarto de al lado. La gente prácticamente se enmudece aquí cuando está en este lugar. Este era el cuarto de espera, donde los presos completamente desnudos les informaban que iban a ser bañados y por medidas de higiene desinfectados. Aquí pasaban precisamente a este otro lugar donde hacían fila. Mientras los presos estaban temblorosos por el frío o asados del calor también, se abría esta puerta. Era la puerta de la muerte. Y aquí llegaba la cámara de gas. Pensaban en ese momento que era simplemente un baño, pero no era así. En la cámara de gas, por las pequeñas ventanillas, se introducía
cianuro con una mezcla de nitrógeno y otros gases, donde finalmente fallecían intoxicados los presos. Luego eran sacados, por supuesto, sin vida a este lugar, donde eran amontonados aquí. Incluso, pues el lugar quedaba apestoso, por supuesto, después de estas muertes, hasta que finalmente fueron construidas en 1940 estos crematorios, donde cada cadáver era incinerado en estos lugares. Por la gigantesca chimenea se podía ver el humo, que prácticamente significaba el polvo de la muerte. Miles de personas, sobre todo judíos, murieron aquí en Dachau, pero también en los diferentes campos de concentración. Este fue un modelo de los que se extenderían por toda Alemania en el régimen del nacionalsocialismo. Los primeros campos de concentración en Alemania fueron creados poco después del nombramiento de Hitler como canciller en enero de 1933. Las SA, una organización paramilitar del partido nazi, y la policía empezaron en febrero del 33 a organizar los campos de concentración. Equipos especiales de las SS, llamados Unidades de la Calavera, vigilaban los campos y competían unos contra otros en crueldad. Durante la Segunda Guerra Mundial, médicos nazis hacían experimentos sobre los prisioneros de los campos. Para facilitar la solución final, el genocidio de los judíos, los nazis abrieron campos de exterminio en toda Alemania y Polonia. Los nazis construyeron cámaras de gas para aumentar la eficiencia del proceso y para hacerlo más impersonal para los verdugos. Bajo la dirección de las SS, los alemanes mataron más de 3 millones de judíos en los campos de exterminio. El campo de Dachau fue liberado por el ejército de Estados Unidos el 29 de abril de 1945, como muestran las imágenes. Al regreso, del horror de la guerra a la alegría del deporte.